¿Qué tal amigos que nos visitan otra vez en nuestra página web Salud y Bienestar? Los saluda Ever Moreira y el día de hoy me encuentro en la oficina del doctor Ernesto Carrasco, quien es presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Él nos va a contar acerca de los avances que ha tenido el Código Orgánico de la Salud, que actualmente continúa en debate en la Asamblea Nacional. Doctor Carrasco, este código o el debate del mismo ha sido una asignatura pendiente desde el gobierno anterior. Son 6 años en los que se ha debatido y parece que ya al fin se va a aprobar en poco tiempo. ¿Cuáles han sido los aportes que usted, como representante de la Federación Médica Ecuatoriana, le han dado a la construcción de este código? Bien, principalmente al hablar del Código Orgánico de Salud, tenemos que hablar de la estructura del mismo, que está formado por 3 libros. El libro primero, que habla acerca del Sistema Nacional de Salud, cómo está conformado. El libro segundo, que habla acerca de los procedimientos y el talento humano. Y el libro tercero, que netamente está integrado por un cuerpo de sanciones correspondientes a las faltas administrativas que pudieran darse producto del irrespeto al libro primero o el libro segundo. El Código Orgánico de Salud está armado de una manera tal que tiene como intención primero que el Ministerio de Salud asuma todas las funciones con lo que respecta a salud a nivel del Estado. Entiéndase que tenemos nosotros el Servicio de la Seguridad Social, de las Fuerzas Armadas, del Seguro de la Policía. Pues bien, todos estos estamentos de salud pasan a ser controlados por el Ministerio de Salud. Eso es lo que hace este Código Orgánico, que si bien es cierto ha habido mucha oposición al respecto de este tema, nosotros consideramos que, bueno, ya viene funcionando así de hace un tiempo atrás, no es nada nuevo, y si bien es cierto el sistema no es perfecto por falta de recursos económicos más que por otra causa, en todo caso la rectoría del Ministerio de Salud en un Sistema Nacional de Salud sí es pertinente, porque deben fijarse los lineamientos y las políticas a ser cumplidas por todos los hospitales y por todos los centros de salud de nuestro país, tanto públicos como privados. Ahora bien, el libro segundo y el libro tercero igual siguen en debate. Hasta la fecha se ha aprobado solo el libro primero, el libro segundo sigue estando en debate en la mesa de salud de la Asamblea Nacional. Los tiempos ya están corriendo, porque se entendía que a fines de julio debió haberse terminado el debate del borrador para segundo debate, valga la redundancia, pero todavía no se termina el libro segundo ni el libro tercero, así que vamos a esperar. Se suponía que en septiembre debía pasar al segundo debate, pero los tiempos siguen corriendo, así que no sabemos exactamente cuándo se va a aprobar. Doctor Carrasco, algunos asambleístas miembros de esta comisión, como Poli Ugarte, ella se muestra en oposición a este código, al menos en el planteamiento de que el Ministerio de Salud asuma la rectoría del Sistema Nacional de Salud, porque indica que esto es un modelo concentrado. ¿Ustedes como federación se han opuesto a este planteamiento y por qué? Sí, el tema con el control del Sistema Nacional de Salud por parte del Ministerio, es verdad, ya es un modelo que está en práctica, está en marcha. No ha sido tan efectivo como podría ser, pero nosotros consideramos que hay otros factores, como por ejemplo, y se lo hemos hecho saber al presidente Moreno, la falta de recursos económicos. El presupuesto del Estado para salud debe ser equivalente al 4% del Producto Interno Bruto anual, y sin embargo no llegamos ni siquiera a completar ese 4%, y sin embargo hay que darle atención a centenas de miles de pacientes en todas las provincias del país. Así que lo que debe hacerse es repotenciar ese sistema de salud a través de fuentes alternas de financiamiento al Producto Interno Bruto. No podemos estar basados solo en la recaudación del Estado para financiar salud. Se debe hacer una causa común nacional para que el Sistema Nacional de Salud tenga otras fuentes de financiamiento. Cualquier cosa por fuera de esto, como hubo la propuesta del asambleísta Ugarte de que hayan ONGs, fundaciones, asociaciones dentro de la rectoría del Sistema Nacional de Salud, es abrir la puerta para una probable privatización de la salud, que es lo que no queremos, porque la salud está consagrada como un derecho en la Constitución. Y crear una superintendencia, ella mencionaba. Lo de la Superintendencia de Salud es utópico, es un órgano burocrático más que se crearía con plenos poderes para cerrar consultorios médicos, para castigar médicos, y cuyas decisiones no son apelables en esa misma instancia, sino en una instancia superior que sería básicamente las Cortes. Mencionando el tema de castigar a los médicos, ha habido debate en el país debido a la sanción por la mala práctica médica. En este código, por decirlo así, nuevo, ya reformado, que estaría en los próximos meses, ¿qué es lo que se percibe? ¿Va a haber sanciones injustas o cuál es su lectura sobre esto? El Código Orgánico de Salud ha sido muy criticado por el libro tercero, que es el que habla acerca de las sanciones.
Nosotros en un principio estábamos francamente opuestos a la existencia de todo un libro solo para sancionar a los profesionales de salud. Pero hacemos una invitación a los colegas a leer la ley como está redactada. Se ha trabajado conscientemente en conjunto con las autoridades de salud y con el presidente de la República para que este libro tercero, las sanciones que se están imponiendo han sido reducidas a la tercera parte de lo que estaban estipuladas originalmente en el primer borrador de este Código de Salud. ¿Qué es lo que pasa? No hay que tenerle miedo a la existencia de una falta o de la sanción tipificada en esta ley. Porque lo que pasaba antes, por ejemplo, con el Código Orgánico Integral Penal, es que se quedaba al libre albedrío de la autoridad, en este caso el juez penal, que decida si había o no la mala práctica por parte del profesional. En el Código Orgánico de Salud lo que hace es que se tipifica, es decir, están en blanco y negro todas y cada una de las sanciones que se pudiera cometer, ¿sí? A las cuales uno va a ser acreedor a una amonestación, en casi todos los casos económica. Pero basta con no cometer la falta y no va a haber la sanción. Es tan sencillo como no pasarse una luz roja, usted no le pone la multa. Así que no hay que tenerle miedo al libro tercero de sanciones. Hay sanciones que pueden llegar hasta 30 salarios básicos. ¿Cuáles son más o menos este tipo de tipificaciones que se van a dar? ¿Cuáles son los delitos que se cometerían? Van más que todo por la vía administrativa. Por ejemplo, el alargar la estancia hospitalaria de un paciente, el provocar lesiones, pero no de tipo penal, sino por errores que no son una falta de objetivo de cuidado, que es lo que tipifica la falta penal. También hay incumplimiento de cosas que están estipuladas en el Código de Salud, como por ejemplo el ejercer sin licencia profesional, el no cumplir el reglamento con respecto a los medicamentos, no se pueden tener medicamentos caducados, la expedición de los certificados médicos, del consentimiento informado, de la historia clínica. Hay cosas que actualmente pasan pero no tienen sanción, ahora han sido tipificadas y pueden ser sancionables con este Código Orgánico de Salud. En el libro 2, usted mencionaba que es referente al talento humano. Se está reconociendo una mejor remuneración a los profesionales de la salud y más que todo en sus jornadas especiales. ¿Cuáles son los otros aspectos positivos que tiene este libro? Bien, justamente el libro 2 es el que más nos interesa a nosotros porque ahí es donde está tipificada la descriminalización del acto médico. Como bien lo menciona usted, ya el avance, el progreso en el talento humano está dado por la nueva, por el regreso de la carrera sanitaria, la nueva carrera sanitaria. Actualmente los profesionales de salud ingresan con un sueldo al ministerio o al IES, a los estamentos de salud, y 30 años después se jubilan exactamente con el mismo sueldo. No existe un escalafón. Esta carrera sanitaria, que está incluida en el libro segundo, ya nos permitiría nuevamente poder escalafonarnos por años de experiencia, conocimientos adquiridos, servicios realizados vía concurso, ¿no? En procesos de certificación y recertificación cada 5 años. Este quinquenio permitiría que los conocimientos sean actualizados, beneficiando realmente al usuario, que puede saber en este caso que el profesional de salud que lo atiende está actualizado en conocimientos. De igual manera, el artículo 104, que es como quedó redactado, habla también acerca del error sanitario, que está en el libro segundo, donde ya se ubica el tema de que no todo error médico es penal, sino que la gran mayoría de ellos van a ser juzgados por vía administrativa, y solo en el caso de que haya una sanción real por falta de objetivo de cuidado, se va a derivar a la vía penal, y se obliga en esta ley, gracias a los aportes que hizo la Federación Médica, a que la Fiscalía pida primero el informe a la autoridad sanitaria antes de poder proceder con la instrucción fiscal. Es decir, ya no vamos a ser juzgados como éramos antes por el fiscal y quedar en indefensión, muchas veces con la formulación de cargos y las medidas cautelares que siempre se le pedía al médico, prisión preventiva. Pasando a los nudos críticos considerados por los asambleístas, se menciona en ciertos artículos el término aborto. Si bien es cierto no se lo está aprobando, pero al menos está visible en este código. ¿Cuáles son los aspectos en los que se está discutiendo este tema? Sí, justamente esto obedece a una campaña de desinformación organizada por los opositores del código en temas fundamentales, no solo el tema del aborto, sino también el asunto de las drogas. Se quiere hacer creer que se va a legalizar el consumo de marihuana cuando no es así. El código habla en un artículo puntual, si la memoria no me falla, es el 333, acerca de la marihuana de uso medicinal, donde se manda que haya un control estricto por el Ministerio de Salud de aquellos que se quieran calificar para la producción e industrialización
de los metabolitos de la marihuana que se conoce que tienen fines terapéuticos. El tema también de la eutanasia, que se quiso hacer creer que se iba a legalizar la eutanasia cuando es todo lo contrario. Se expresa claramente que la eutanasia sigue siendo un delito. Lo que se hace es que existe ahora la voluntad vital del paciente, es decir, usted en vida puede escoger, cuando ya no tenga uso de sus facultades, que no le alarguen el sufrimiento en el hospital, porque actualmente nosotros los médicos estamos obligados a no dejarlo morir cuando igual ya no hay opción terapéutica. Usted puede pedir que eso no se dé, sino que simple y sencillamente se autorice a que la enfermedad siga su evolución natural. Y respecto al aborto, en todo el Código Orgánico de Salud la palabra aborto se menciona exclusivamente en 2 ocasiones. ¿Y qué es lo que dice acerca de esto? Simple y sencillamente que no se le puede negar la atención de emergencia a una paciente que esté en una condición de un aborto en curso, porque esto es un delito y en los hospitales debe ser atendida. Y la segunda vez que lo menciona es para nombrarlo como un problema de salud pública por el alto índice de embarazos juveniles que terminan en aborto. ¿Y cuál es la solución que propone este código en el aspecto de la prevención de embarazos en adolescentes? Lo que pasa es que las leyes, estimado licenciado, no son para prevenir, no dan una solución. Lo que hacen es que dan un marco jurídico para que después vía reglamento se pueda crear programas que en armonía con la ley vayan a buscar justamente disminuir los índices de morbimortalidad que tenemos en el país a través del Sistema Nacional de Salud. La ley simple y sencillamente, raya la cancha sobre la cual los actores de salud van a actuar, al menos puede ser durante los próximos 20 años. Entonces es verdad, tenemos un problema serio en nuestro país de morbimortalidad en otras enfermedades que siguen siendo prevalentes, como la diabetes. Tenemos casos de desnutrición infantil, tenemos un problema de salud pública que son los embarazos no deseados, embarazos en adolescentes, enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Enfermedades crónicas no transmisibles también, son de alta prevalencia en nuestro país. Entonces el Código de Salud no necesariamente trata enfermedad por enfermedad. Para eso está el Plan Nacional de Salud y están las estrategias que la Organización Mundial de la Salud, de la mano con los ministerios de cada país y región, establecen para disminuir estas enfermedades. Doctor, usted mencionaba también uno de los puntos más polémicos, como es el uso del cannabis para fines medicinales. Más que todo en el Ecuador hay un prejuicio sobre este tipo de droga. ¿Cómo hacer para, según su experiencia y como doctor, para que se elimine aquello y realmente si un niño o una persona necesita de la marihuana para solventar o un paliativo para curar algún dolor, cómo hacer para que las personas aquí lo utilicen y no lo vean con el prejuicio? Claro, debemos sacarnos este estigma de hablar de marihuana. Lo que se habla respecto al cannabis son los metabolitos que se llama el cannabidiol, que es el que está demostrado científicamente por varios estudios a nivel mundial que podría tener efectos beneficiosos para enfermedades degenerativas como por ejemplo Parkinson, para la epilepsia e inclusive para la misma esquizofrenia, según estudios. No todos son concluyentes. En muchos de los casos a veces los resultados no son favorables y en muchos otros casos sí lo son. Sin embargo, no se le puede negar el acceso a pacientes que necesitarían de estas terapias solo por el hecho de vivir con el estigma de que se va a incentivar el consumo de marihuana. Mucho tiempo atrás, cuando no existían los opiáceos que son derivados del opio, ¿sí?, como el tramal, la morfina, en su momento también sufrieron la misma estigmatización porque eran derivados de una droga, pero hoy son medicamentos de elección para el tratamiento del dolor de muchas enfermedades. Entonces, lo que tenemos que hacer es dar un paso adelante y evolucionar en el concepto de el cannabidiol como droga adictiva, sino más vale como medicamento, porque los estudios demuestran que es muy útil para ciertas patologías, no para todas. Doctor, normalmente se propugna que se debe legislar para las mayorías. ¿Hay estadísticas exactas de en el Ecuador cuántas personas necesitarían el cannabis para fines medicinales? No se manejan estadísticas, pero ojo, no solo de esto. Lamentablemente el sistema de informe, de registro de enfermedades en nuestro país no funciona adecuadamente. De hecho, tenemos un subregistro de muchas enfermedades. Por ejemplo, no se tiene registro exacto de cuántos pacientes con Alzheimer están en el país y muchos de ellos no reciben tratamiento. Entonces, no es raro tampoco que estos pacientes que necesitan estos tratamientos alternativos no estén registrados en el Ministerio de Salud. Así que lo dable justamente es, al aprobar la fabricación de los medicamentos derivados de este metabolito, que se
abra un nuevo espectro de investigación para que estos pacientes puedan ser encontrados y puedan ser atendidos. Y esto lo sabe el presidente Moreno, porque él lideró en su momento una campaña de visualización y localización de toda esta gente con discapacidades, minusválidos y con capacidades especiales, muchos de ellos por enfermedades degenerativas, que antes eso no eran visibles y no existían para el sistema de salud del Estado, y ahora lo son. Algo muy similar debe iniciarse ahora con estos pacientes que podrían beneficiarse del uso del cannabidiol. ¿Qué menciona el Código Orgánico de la Salud con respecto al vientre subrogado? Ese es otro de los temas polémicos y no existe eso en nuestro país como ley. Hay procedimientos que nosotros conocemos que se dan en negro fuera de la ley, donde algún familiar, alguna amiga cercana presta su vientre, presta su útero para ser de madre sustituta de una señora o señorita que no tiene viabilidad para ser madre. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esto está en negro, está al margen de la ley. Ahora el Código Orgánico de Salud lo menciona, ¿sí?, como mecanismos de reproducción asistida, y al mencionarlo permitiría a futuro una nueva legislación sobre estos temas, sobre todo para evitar la venta ilegal y tráfico justamente de este tipo de servicios que se podría dar en nuestro país. Doctor, para aclarar, el código recoge 13 leyes prácticamente, los agrupa en un solo código. No existe legislación aún sobre los vientres de alquiler, ¿no? En absoluto, no existe nada sobre el asunto de vientre subrogante aquí en nuestro país amparado en la ley. Entonces, y aún así el Código Orgánico de la Salud no lo legisla ni lo legaliza. Lo que hace es que lo menciona, es decir, reconoce que es un mecanismo de reproducción asistida, como en muchos países del mundo lo es. Así como hay la fertilización in vitro, la inoculación de gametos, el vientre subrogante también es un método de reproducción asistida. Doctor, y una de las problemáticas que tiene el Sistema Nacional de Salud, al menos aquí en la ciudad de Guayaquil, es el atraso que ha tenido el Estado con algunos hospitales insignias, como los de la Junta de la Beneficencia, el León Becerra. Hemos visto que el Hospital de Neumonía Alfredo Valenzuela fue clausurado. ¿El Código de la Salud recoge algún artículo para que en un futuro se evite aquello? Que haya una responsabilidad del Estado de poder asignarles el dinero a tiempo. No, eso es un tema netamente administrativo. El Código Orgánico de Salud habla de todo el Sistema Nacional de Salud, que incluye no solo la RPIS, que es la Red Pública Integral de Salud, que son los hospitales públicos de todas las ramas, Ministerio y de Fuerzas Armadas, sino que aparte el Sistema Nacional de Salud incluye a los prestadores externos y privados, que son las clínicas, centros de salud privados, consultorios, etc. Entonces solo determina cómo funciona el sistema de salud, pero no se habla de la parte administrativa de cómo se ejecutan los pagos, salvo lo que manda así la ley, que pacientes que gocen de un seguro privado y se hagan atender en el Sistema Nacional de Salud público, podrían estos costos ser reclamados a la aseguradora privada que recibe estos emolumentos por parte del afiliado. Y es lo único y poco que establece respecto a los atrasos en los pagos, que es un problema que todos conocemos. Eso es un tema administrativo que debe ser solucionado entre las partes. ¿Hay algún avance en este código con respecto al tema del cáncer? Se ha aceptado, hasta donde sabemos, por parte de los asambleístas de la Mesa de Salud, los aportes que hizo el asambleísta Ugarte, que son muy efectivos en el tema de cáncer y otras enfermedades catastróficas, pero la ley no puede especificarse en una sola enfermedad. La ley tiene que tratar un marco general de cómo manejar el sistema de salud, y si es verdad, reconoce una mayor cantidad de derechos para los pacientes con enfermedades oncológicas y catastróficas. Listo. Para finalizar, doctor, ¿qué es lo que espera la Federación Médica Ecuatoriana cuando se apruebe este Código Orgánico de la Salud? Como Federación Médica Ecuatoriana tenemos la confianza de que el trabajo realizado ha sido con todos los sectores de la salud. No somos solo los gremialistas médicos, han participado más de 100 organizaciones sociales, gremiales, académicas, sindicales en la redacción de este código, y sabemos que este esfuerzo conjunto va a traernos un producto que, si bien es cierto, no puede ser perfecto, porque toda ley es perfectible, pero al menos tiene un marco legal que nos cubre a todos y nos da para nuestra profesión al menos las garantías para un ejercicio seguro, y que se termine con esta criminalización de la carrera médica y también con la persecución que ha habido para varios colegas profesionales de salud.